Por la noche mi marido le dio mi PIN a su hija. Vacía todo. Hay más de 1 millón ahí. Fingí estar dormida, pero sonreí. 40 minutos después, su mensaje. Papá, algo anda mal. Creo que se enteró. Lo que le estaba pasando era solo el comienzo de mi plan. Deja tu ciudad en los comentarios y suscríbete para unirte a nuestra comunidad. Permíteme presentarme. Soy Carolina Mendoza. Tengo 52 años. Y hace un mes me casé con el hombre de mis sueños después de un hermoso noviazgo de 3 meses. O eso pensaba hasta que descubrí que George y su preciosa hijita habían estado planeando matarme desde el día que nos conocimos. La noche que cambió todo comenzó como cualquier otra. George había llegado a casa después de una larga reunión de negocios, aunque yo sospechaba que había estado en el casino otra vez. Durante semanas había notado pequeños detalles extraños, cosas que una mujer con 30 años dirigiendo la empresa de mi padre no pasa por alto. Mi amor, me dijo, besándome en la frente con esa sonrisa encantadora que había conquistado mi corazón hace 4 meses. ¿Ya tienes sueño? Un poco, mentí, acomodándome en la cama. En realidad, estaba completamente despierta. 3 días antes, mi investigador privado, Eduardo, había confirmado mis sospechas sobre George, pero yo quería escuchar la verdad directamente de su boca. George se dirigió al baño, y yo cerré los ojos, respirando con el ritmo lento y profundo de alguien que se está quedando dormida. He perfeccionado esta técnica después de años dirigiendo reuniones de junta directiva. A veces, las mejores informaciones se obtienen cuando la gente cree que no estás escuchando. Escuché a George salir del baño y acercarse a mi lado de la cama. El colchón se hundió ligeramente cuando se sentó. Luego, el sonido inconfundible de dedos tocando la pantalla de un teléfono. Mi teléfono. Sofía, susurró, marcando un número que yo conocía muy bien. Sí, está dormida. No, está completamente inconsciente. Mira, tenemos que hacerlo esta noche. No podemos esperar más. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi respiración constante. Eduardo había tenido razón sobre todo. George no era un consultor financiero exitoso, sino un estafador profesional, y yo era su siguiente víctima. Usa el código 2847 para la transferencia autorizada, continuó George. Su voz apenas audible. Vacía todo de la cuenta principal. Hay más de 1 millón ahí. Transfiere todo a la cuenta que abrimos la semana pasada. Ah, mi querido George, si hubiera sabido que yo había cambiado todos los códigos de autorización esa misma tarde, después de que Eduardo me mostrara las fotografías de él y Sofía entrando a un café internet cerca de su departamento, probablemente habría elegido una estrategia diferente. ¿Estás segura de que puedes hacerlo?, preguntó, y pude escuchar el nerviosismo en su voz. Bien, hazlo ahora. Te llamo en 1 hora. Colgó y se deslizó cuidadosamente debajo de las sábanas. Yo mantuve mi actuación perfecta, incluso dejando escapar un pequeño suspiro, como si estuviera soñando profundamente. George me acarició el cabello con una ternura que ahora me parecía repugnante. 40 minutos después, su teléfono vibró. Luego, otra vez. Y otra. ¿Qué está pasando?, murmuró, tratando de no despertarme mientras revisaba los mensajes. Desde donde estaba acostada, pude ver la luz de la pantalla iluminando su rostro confundido. Las expresiones que cruzaron por sus facciones fueron un espectáculo digno de ver. Confusión, pánico y finalmente terror puro. Su teléfono sonó y él salió corriendo al balcón para responder. ¿Qué quieres decir con que no puedes acceder?, siseó en voz baja. Pero yo tenía un oído excelente. ¿Cómo es posible? Te di el código correcto. ¿Qué mensaje aparece? Sonreí en la oscuridad. El mensaje que aparecía era muy simple. Código de autorización inválido. Acceso denegado por seguridad. Contacte al banco durante horario laboral para verificación de identidad. Sofía. Tranquilízate, decía George, su voz cada vez más desesperada. Debe ser un error del sistema. No creo que ella sospeche nada. Sí, actuó completamente normal durante la cena. Pobres George y Sofía. No tenían idea de que Carolina Mendoza no había llegado a ser multimillonaria siendo ingenua. Durante años, había manejado una empresa con más de 200 empleados. Había navegado negociaciones complicadas con hombres que intentaban intimidarme
y había sobrevivido a la muerte de mi padre manteniendo la empresa a flote cuando todos esperaban que fracasara. ¿En serio pensaban que no notaría cuando mi propia cartera desaparecía de mi bolsa durante visitas casuales de Sofía a nuestra casa? ¿O cuando George hacía preguntas aparentemente inocentes sobre mis procedimientos bancarios? ¿O cuando ambos se pusieron súbitamente nerviosos cada vez que mencionaba actualizar mi seguridad financiera? George regresó a la habitación, claramente agitado. Se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Su teléfono volvió a sonar. ¿Qué? Respondió bruscamente. Luego, tras una pausa, ¿estás segura? ¿Intentaste el código backup? Otra pausa. Pude escuchar la voz histérica de Sofía a través del teléfono, aunque no podía distinguir las palabras exactas. Sofía, cálmate. Esto no significa que ella sepa algo, decía George, pero su propia voz temblaba. Debe ser una falla del sistema. Oh, mi querido George. En los negocios, aprendí hace mucho tiempo que no existen las fallas casuales. Solo existen las personas que planifican cuidadosamente y las personas que son demasiado arrogantes para darse cuenta de que están siendo superadas en su propio juego. Finalmente, después de 20 minutos más de conversaciones susurradas y pánico creciente, George colgó el teléfono. Se acostó a mi lado, pero pude sentir la tensión irradiando de su cuerpo. No dormiría esa noche. Yo, por otro lado, dormí como un bebé. Después de todo, había mucho trabajo que hacer al día siguiente, y necesitaba estar descansada para la segunda fase de mi plan. Porque, verás, querido espectador, George y Sofía habían cometido el error clásico de los estafadores novatos. Habían subestimado completamente a su víctima. Y ahora iban a descubrir exactamente por qué Carolina Mendoza había sido una de las mujeres de negocios más temida y respetada de la ciudad. Pero eso era solo el comienzo. La mañana siguiente, George despertó con ojeras y el humor de un oso con dolor de muelas. Yo, en cambio, canturreé alegremente mientras preparaba café, interpretando a la perfección el papel de la esposa amorosa que no tiene la menor idea de que su marido intentó robarle $1.000.000 la noche anterior. ¿Dormiste bien, amor?, le pregunté, dándole un beso en la mejilla. Su sobresalto fue tan obvio que casi me eché a reír. Casi. Sí, muy bien, tartamudeó, evitando mi mirada. ¿Y tú? ¿No te despertaste para nada anoche? Como un tronco, respondí con mi sonrisa más inocente. Sabes cómo duermo cuando estoy realmente relajada. Lo observé mientras tomaba su café, notando cómo sus manos temblaban ligeramente. Pobre hombre. Probablemente había pasado toda la madrugada preguntándose si yo había descubierto su pequeño plan. La paranoia es una cosa terrible, ¿verdad? Mi teléfono sonó. Era Santiago Ramírez. Buenos días, señora Mendoza, dijo con su voz profesional habitual. ¿Todo salió según lo planeado anoche? ¿Qué llamada?, preguntó George inmediatamente, sus ojos como platos. Cubrí el teléfono con mi mano. Oh, es el especialista en seguridad financiera. Aparentemente hubo algunos intentos de acceso sospechosos anoche, dije con voz preocupada. Santiago, ¿podrías venir a las 10 para explicarme qué pasó? Por supuesto. Señora. George se atragantó con su café. ¿Intentos de acceso sospechosos? Sí. Qué extraño, ¿verdad? Recibí una alerta del sistema de seguridad muy temprano esta mañana. Aparentemente alguien intentó hacer transferencias no autorizadas usando códigos robados. Lo miré directamente a los ojos. ¿Puedes creer que alguien sería tan descarado? Si George hubiera sido un dibujo animado, habría sudado como una cascada. ¡Qué terrible! ¿Perdiste algo? No, gracias a Dios. Los protocolos de seguridad funcionaron perfectamente. Sonreí dulcemente. Papá siempre decía que solo los tontos no protegen adecuadamente sus activos con múltiples capas de seguridad. Ah, mi querido padre. Roberto Mendoza había construido un imperio empresarial desde la nada, y una de sus lecciones más importantes fue: mija, en los negocios y en la vida, siempre ten un plan B, un plan C y un plan para cuando todos los demás planes se vayan al diablo. Sabias palabras que me habían servido bien a lo largo de los años, especialmente en situaciones como esta. George se excusó rápidamente, diciendo que tenía que ir a la oficina temprano.
Lo observé desde la ventana mientras salía disparado en su BMW, probablemente para encontrarse con Sofía y planificar su próxima movida. Lo que no sabía era que ya había contratado a un investigador privado 2 semanas antes de nuestra boda. Eduardo Santos, ex policía, y ahora dueño de una agencia de investigación muy discreta. También resulta que es primo hermano de mi difunto padre, lo que significa que tiene tanto interés personal como profesional en protegerme. Carolina, había dicho Eduardo cuando lo contraté. Si estos estafadores piensan que pueden engañar a una Mendoza, están más locos de lo que pensé. Dime qué necesitas. Eduardo me había proporcionado información muy interesante sobre mi querido George y su angelical hija Sofía. Información que había guardado cuidadosamente para el momento perfecto. Por ejemplo, el hecho de que George no era exactamente el exitoso consultor financiero que pretendía ser. En realidad, había declarado bancarrota 2 veces en los últimos 10 años y debía una cantidad considerable de dinero a algunos prestamistas que no eran exactamente conocidos por su paciencia. Y Sofía, mi querida hijastra, tenía sus propios problemas financieros. Aparentemente, había estado financiando un estilo de vida muy por encima de sus posibilidades reales, incluyendo un departamento de lujo que no podía permitirse y una adicción a las compras que habría impresionado incluso a mi difunta madre. Pero la información más inquietante de todas era que George y Sofía ya habían intentado estafas similares antes, al menos en 2 ocasiones, con viudas diferentes en los últimos 3 años. El timbre sonó a las 10 en punto. Era Santiago Ramírez, un hombre serio en sus 40, que había estado trabajando conmigo discretamente durante las últimas 2 semanas. Santiago era mucho más que un especialista en seguridad. Era detective retirado de la División de Crímenes Financieros y Eduardo lo había recomendado específicamente para este tipo de situación. «Buenos días, señora Mendoza», dijo, entrando con un maletín y una expresión grave. «¿Está lista para proceder?» «¿Café?», le ofrecí, interpretando perfectamente a la mujer preocupada pero colaborativa. «Gracias». Se sentó y abrió su maletín. Los intentos de acceso que detectamos anoche fueron muy sofisticados. Quienquiera que los haya hecho tenía acceso a información muy personal y específica. ¿Qué tipo de información? Códigos de autorización obsoletos, patrones de comportamiento bancario e incluso algunos detalles sobre las configuraciones de seguridad anteriores de su cuenta. Me miró seriamente. «Señora Mendoza, esto confirma que alguien muy cercano a usted está involucrado». Hice una expresión de shock convincente. ¿Alguien cercano? Pero eso es imposible. George y yo llevamos casados solo 1 mes, pero él jamás... ¿Su esposo tiene acceso a su información financiera? Dudé, como si no quisiera sospechar de George. Bueno, él ha observado algunas cosas ocasionalmente. Y su hija Sofía estuvo aquí la semana pasada. Pero Santiago, estás insinuando que... No estoy insinuando nada, señora Mendoza. Solo estoy presentando los hechos. Sacó una carpeta de su maletín. Hemos documentado completamente todos los intentos de acceso. Pero necesitamos hablar sobre pasos adicionales. En ese momento, mi teléfono sonó. Era George. «Carolina, ¿está todo bien? Escuché que había problemas con seguridad». «Oh, George, menos mal que llamas. Santiago está aquí explicándome sobre los intentos de intrusión de anoche». Miré a Santiago significativamente. «¿Podrías venir a casa? Creo que deberías escuchar esto también». La pausa al otro lado de la línea fue deliciosa. «Yo, claro, estaré ahí en 20 minutos». Colgué y sonreí a Santiago. «Mi esposo viene en camino. Estoy segura de que él también está muy preocupado por nuestra seguridad financiera». Santiago asintió. «Perfecto. Será muy instructivo hablar con él también». Mientras esperábamos a George, Santiago y yo repasamos el plan que habíamos estado desarrollando. Cada detalle había sido cuidadosamente diseñado para obtener confesiones completas de ambos estafadores. Pero la verdadera trampa aún estaba por venir. George llegó exactamente 20 minutos después, visiblemente nervioso y sudando, a pesar de que era una mañana fresca de octubre. «Santiago», lo saludó, tratando de sonar casual. «¿Qué tan serio es este asunto de seguridad?» Santiago abrió otra carpeta. Está llena de reportes técnicos que se veían muy oficiales e intimidantes. «Señor Herrera, los intentos de acceso de anoche fueron realizados por alguien que conocía información muy específica sobre las cuentas de su esposa.
El nivel de detalle sugiere acceso interno. George se aclaró la garganta. ¿Acceso interno? ¿Qué significa eso exactamente? Significa que quien hizo esto tenía acceso físico a documentos de la señora Mendoza o... Santiago lo miró directamente. Alguien en quien ella confía le proporcionó la información. Vi cómo el color se drenaba de la cara de George. Era un espectáculo hermoso. Eso es ridículo, balbuceó. ¿Quién haría algo así? Carolina es una mujer maravillosa. Todos la amamos y la respetamos. Por supuesto, dijo Santiago con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estoy seguro de que es solo una coincidencia que los intentos fueran realizados desde una computadora rastreada a un café internet cerca del distrito donde vive su hija. El silencio que siguió fue tan denso que prácticamente se podía cortar con un cuchillo. El rostro de George pasó por una fascinante gama de expresiones: shock, pánico, y luego esa mirada calculadora que reconocía de mis años en las negociaciones empresariales. Era la expresión de un hombre desesperado tratando de encontrar una salida. ¿El distrito donde vive Sofía?, preguntó, con una voz que intentaba sonar sorprendida. Eso debe ser una coincidencia. Santiago, mi hija jamás. Es decir, ella ni siquiera sabe sobre las finanzas de Carolina. Ah, qué mentiroso tan patético. Si hubiera sabido que yo había instalado sistemas de monitoreo discretos en toda la casa después de nuestra luna de miel, quizás habría sido más cuidadoso con las conversaciones que tenía con Sofía en mi propio living room. Por supuesto, dije con mi voz más comprensiva. Estoy segura de que Sofía no tiene nada que ver con esto. Después de todo, ¿por qué una chica de 25 años con un trabajo estable intentaría acceder a las cuentas de su madrastra? Santiago abrió otra carpeta. Bueno, señora Mendoza, hay algo más que necesita saber. Durante nuestra investigación de seguridad, descubrimos que esta no es la primera vez que se reportan actividades sospechosas relacionadas con personas asociadas al señor Herrera. George se puso de pie abruptamente. Esto es ridículo. No voy a quedarme aquí escuchando insinuaciones sobre mi familia. Carolina, este hombre claramente está tratando de crear problemas entre nosotros. George, dije suavemente, siéntate. Quiero escuchar lo que Santiago tiene que decir. Y así comenzó la segunda fase de nuestro plan cuidadosamente orquestado. Durante los siguientes 30 minutos, Santiago presentó un caso que habría impresionado a cualquier fiscal: documentos de transacciones sospechosas, registros de intentos de acceso fallidos, análisis de patrones de comportamiento que claramente indicaban actividad fraudulenta coordinada. «Esto es imposible», susurró George, pero ya no sonaba convincente ni para él mismo. «¿Cómo obtuviste toda esta información?». Santiago sonrió. «Señor Herrera, cuando alguien intenta acceder fraudulentamente a las cuentas de Carolina Mendoza, movilizamos todos nuestros recursos especializados. Ella no es solo una cliente valiosa, es la hija de Roberto Mendoza, quien fue uno de los empresarios más respetados de la ciudad. Esa fue mi línea favorita de todo el intercambio. Ver la realización gradual en los ojos de George de que no había elegido a una viuda solitaria e indefensa, sino a la heredera de uno de los hombres más poderosos de la región, fue absolutamente deliciosa. Ahora, continué, manteniendo mi voz calmada y controlada, necesito hacerte algunas preguntas directas, George, y espero respuestas honestas. George se desplomó en su silla, toda su fachada de encanto y confianza completamente desintegrada. ¿Cuánto dinero has tomado de mis cuentas hasta ahora?, pregunté. Carolina, yo nunca... Mentir en este punto sería extremadamente estúpido, interrumpí, mi voz adquiriendo el tono de acero que había perfeccionado en años de reuniones de junta directiva. Tenemos registros de todo. Solo quiero escuchar la verdad de tu boca. El silencio se extendió por varios minutos. Finalmente, George habló con una voz apenas audible. 3,000. De tu cuenta de gastos personales. El mes pasado. ¿Y Sofía? Ella. Ella tomó efectivo de tu bolsa. Algunas veces. No mucho. Santiago tomó notas mientras George confesaba sus pequeños robos. Pero yo sabía que esto era solo la punta del iceberg. El verdadero plan había sido vaciarlo todo de una vez y desaparecer. ¿Y el plan de anoche?, pregunté. ¿Cuál era exactamente el objetivo final? George levantó la vista, y por primera vez vi algo parecido a la desesperación pura en sus ojos. También vi miedo. Necesitamos el dinero, susurró. Yo,
Debo dinero a personas que no son pacientes. Sofía también tiene deudas graves. Pensamos que si podíamos acceder a una cantidad suficiente, podríamos resolver nuestros problemas. ¿Cuánto deben entre los dos? Casi $200,000. Ah, ahora todo tenía sentido. No era solo codicia casual, era supervivencia financiera, lo cual los hacía aún más peligrosos, pero también más predecibles. Y después de tomar mi dinero, continué. ¿Cuál era el plan a largo plazo? George vaciló. Luego pareció decidir que ya no tenía nada que perder. Íbamos a sugerir que habías tenido algún tipo de episodio de estrés postraumático relacionado con la pérdida de tu padre, que habías autorizado las transferencias en un estado emocional vulnerable y que no recordabas claramente los detalles. Sofía conoce a profesionales médicos que podrían haber documentado síntomas de confusión temporal. Interesante. Así que el plan no era solo robar y correr, sino hacerlo de una manera que me hiciera parecer emocionalmente inestable si intentaba recuperar el dinero o reportar el crimen. ¿Y si ese plan no hubiera funcionado? La pausa fue larga y significativa. George, dije con una voz peligrosamente baja, ¿y si ese plan no hubiera funcionado? Habríamos encontrado otra manera de asegurarnos de que no pudieras perseguirnos legalmente. El aire en la habitación se volvió tenso. Santiago y yo intercambiamos una mirada, y él asintió casi imperceptiblemente. Ahora estábamos en territorio de amenazas potencialmente serias. Ya veo, dije, manteniéndome extrañamente calmada. Así que el plan era tomar mi dinero, hacerme ver como emocionalmente inestable, y si eso no funcionaba, ¿qué? ¿Convencerme de que sería mejor no hacer problemas? No, no era nada violento. Solo asegurarnos de que entendieras que sería mejor para todos que no reportaras nada. Tal vez sugerir que te mudaras a algún lugar tranquilo, lejos de aquí, para tu propia recuperación. Querido espectador, debo decirte que en ese momento experimenté una claridad mental tan perfecta que casi fue espiritual. Todo el afecto que había sentido por George, toda la culpa que había tenido por sospechar de él, toda la esperanza de que tal vez estaba equivocada, todo eso se evaporó como vapor. Lo que quedó fue algo mucho más frío, mucho más calculado y infinitamente más determinado. Santiago, dije sin quitar los ojos de George, ¿podrías contactar a tus contactos profesionales? Creo que necesitamos discutir algunos cargos potenciales. Por supuesto, señora Mendoza. George se puso de pie nuevamente, esta vez con una expresión de pánico absoluto. Carolina, espera. Podemos arreglar esto. Puedo devolver el dinero. Sofía y yo podemos encontrar otra manera de manejar nuestras deudas. No tienes que involucrar a las autoridades. Me puse de pie también, y aunque George me sacaba 15 centímetros de altura, de alguna manera logré hacer que él fuera quien se sintiera pequeño. George, dije con una sonrisa que no contenía ni una pizca de calor, acabas de confesar que planeabas robarme, difamarme y posiblemente intimidarme para que no pudiera defenderme. ¿En serio crees que esto se puede arreglar con una disculpa? En ese momento, mi teléfono sonó. Era Sofía. Miré la pantalla, luego a George, luego a Santiago. ¿Sabes qué? Dije respondiendo la llamada. Creo que es hora de que Sofía se una a nuestra pequeña reunión familiar. ¿Carolina? ¿Está papá ahí contigo? La voz de Sofía sonaba tensa y preocupada. Hola, querida. Sí, tu papá está aquí. De hecho, estamos teniendo una conversación muy interesante con Santiago sobre seguridad financiera. ¿Podrías venir? Creo que hay algunas cosas importantes que deberías escuchar. La línea se quedó en silencio por un momento. Luego, no puedo. Estoy en el trabajo. Sofía, dije, mi voz adquiriendo ese tono maternal firme que había perfeccionado. Realmente insisto. Estoy segura de que tu supervisor entenderá que esto es una emergencia familiar. Otra pausa. ¿Emergencia? ¿Qué tipo de emergencia? Miré directamente a George mientras respondía. El tipo de emergencia que ocurre cuando alguien intenta acceder fraudulentamente a las cuentas bancarias de su madrastra. El sonido que Sofía hizo al otro lado de la línea fue imposible de describir. Parte grito ahogado, parte gemido de pánico. Estaré ahí en 15 minutos, dijo finalmente, y colgó. George se había desplomado completamente en su silla, la cabeza entre las manos. ¿Sabes qué es lo más gracioso de toda esta situación? Le pregunté, sentándome elegantemente con mis piernas cruzadas.
Si hubieran sido honestos conmigo desde el principio sobre sus problemas financieros, probablemente los habría ayudado, pero intentar estafarme y luego amenazar con silenciarme si no funcionaba. Bueno, eso fue un error de cálculo bastante grande. Santiago cerró sus carpetas y las guardó en su maletín. Señora Mendoza, ¿quiere que me quede para cuando llegue la señorita Herrera? Oh, absolutamente, respondí con una sonrisa brillante. No me perdería esta reunión familiar por nada del mundo. Porque, querido espectador, lo que George y Sofía aún no sabían era que esta confrontación era solo el primer acto de una obra mucho más elaborada. Los 15 minutos más largos de la vida de George pasaron en un silencio tenso. Él intentó levantarse varias veces, probablemente para huir, pero una mirada de Santiago lo mantuvo pegado a su silla. Yo, mientras tanto, me dediqué a revisar mis uñas y ocasionalmente sonreír de manera que claramente lo ponía más nervioso. Carolina, intentó George finalmente. Quizás deberíamos hablar en privado antes de que llegue Sofía. ¿En privado?, pregunté, fingiendo considerar la idea. ¿Para que puedas contarme más mentiras? No, gracias. Prefiero que toda esta hermosa familia esté reunida para esta conversación. El sonido de un auto llegando demasiado rápido y frenando bruscamente nos alertó de la llegada de Sofía. Momentos después, escuchamos la llave en la cerradura. Por supuesto, George le había dado una copia de las llaves de mi casa y pasos apresurados por el pasillo. Sofía apareció en la puerta del living room y debo admitir que se veía exactamente como esperaba. Despeinada, sin maquillaje, claramente vestida con lo primero que encontró. La desesperación le quedaba sorprendentemente mal. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó, ignorando completamente a Santiago y a mí. «Sofía», dije con mi voz más dulce, «qué bueno que pudiste venir. Siéntate, por favor. Tenemos mucho de qué hablar». Ella miró a su padre, luego a Santiago, luego a mí. Sus ojos se detuvieron en las carpetas que Santiago tenía sobre la mesa de café. «No entiendo», dijo, pero se sentó en el borde del sofá como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. «Siéntese». «Bueno», comencé, arreglándome cómodamente en mi silla. «Resulta que anoche alguien intentó vaciar todas mis cuentas bancarias usando códigos de autorización robados. Qué coincidencia interesante, ¿verdad?». El color se drenó del rostro de Sofía tan rápido que pensé que se iba a desmayar. «Yo no sé de qué estás hablando». Santiago abrió una de sus carpetas y sacó una hoja. «Señorita Herrera, según nuestros registros, los intentos de acceso se originaron desde una computadora en Café Luna Digital, ubicado a 2.3 kilómetros de su departamento. ¿Estuvo usted en esa área anoche entre las 11 p.m. y la medianoche?». Sofía miró a su padre con pánico puro. George le hizo una señal casi imperceptible con la mano, como diciéndole que negara todo. «No», dijo finalmente. «Estuve en casa toda la noche». «Interesante», comenté, «porque el café tiene cámaras de seguridad y estoy bastante segura de que si las revisamos, encontraremos algunas imágenes muy reveladoras». En realidad, no tenía idea de si el café tenía cámaras, pero la expresión en el rostro de Sofía me confirmó que había acertado. «Sofía», dijo George con voz tensa, «no tienes que responder más preguntas sin un abogado presente». «Oh, qué considerado», exclamé, aplaudiendo suavemente. «George está pensando en conseguirte representación legal. Eso es muy paternal de su parte, considerando que fue él quien te dio mis códigos y te pidió que robaras mi dinero». Sofía se volvió hacia su padre con una expresión de traición absoluta. «Dijiste que ella nunca se enteraría. Dijiste que era un plan perfecto». George se puso pálido. «Sofía, cállate». «¿Callarme? ¿Callarme?». La voz de Sofía subió una octava. «Estoy hasta el cuello en esto porque tú dijiste que sería fácil. Dijiste que era ingenua y que nunca se daría cuenta». Ah, ahí vamos. La presión finalmente había reventado la represa. No hay nada como una buena crisis familiar para sacar todas las verdades feas a la luz. «Ingenua», repetí pensativamente. «Qué descripción más pintoresca. Por favor, continúa, Sofía. Me encanta escuchar lo que realmente piensan de mí». Sofía se puso de pie, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. «Esto es tu culpa», le gritó a su padre. «Dijiste que tenías todo controlado. Dijiste que ella estaba completamente enamorada y que podíamos tomar lo que quisiéramos». «¡Sofía!»,
George se levantó también, claramente tratando de hacer que se callara, antes de que dijera algo aún más incriminatorio. Demasiado tarde. No, estoy harta de esto, continuó ella. Estoy harta de vivir con miedo de que nos descubran. Estoy harta de pretender que me agrada esta mujer cuando todo lo que quiero es su dinero. Santiago tomaba notas furiosamente. Yo solo sonreía. Dime más sobre este plan, dije con genuina curiosidad. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en él? Sofía se detuvo y me miró, y por primera vez pareció darse cuenta de que había estado confesando todo delante de testigos. Yo no... Sofía, dije con una paciencia exagerada. Ya sabemos sobre los intentos de anoche. Ya sabemos sobre el dinero que han estado robando de mi bolsa y mi cuenta de gastos personales. Ya sabemos sobre sus deudas de juego y sus problemas financieros. Lo único que no sabemos es el alcance completo del plan. Así que, ¿por qué no nos ahorras algo de tiempo y nos lo cuentas todo? George intentó intervenir. Carolina, mira, podemos resolver esto sin involucrar a las autoridades. Puedo conseguir el dinero para pagar todo lo que tomamos, más intereses. Solo dame algo de tiempo. Me volví hacia él con una expresión de falsa consideración. ¿Con qué dinero, George? ¿Con el dinero que no tienes porque has estado apostando? ¿O tal vez con el dinero que ibas a robar de otras viudas solitarias después de terminar conmigo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Sí, continué. Sabemos sobre sus intentos anteriores también. Santiago ha sido muy meticuloso en su investigación. Sofía se desplomó de vuelta en el sofá, finalmente entendiendo la magnitud de la situación en la que estaban. Estamos perdidos, murmuró. El lenguaje, querida. La regañé suavemente. Una dama nunca usa ese tipo de palabras. Santiago cerró su libreta de notas y se dirigió a mí. Señora Mendoza, ¿quiere que contacte a las autoridades ahora o prefiere darles la oportunidad de explicar completamente lo que han hecho? Miré a George y Sofía, estos dos patéticos estafadores que habían pensado que podrían engañar a Carolina Mendoza. ¿Sabes qué?, dije finalmente. Creo que prefiero escuchar toda la historia primero. Después de todo, si van a ir a prisión, al menos deberían tener la oportunidad de confesar apropiadamente. Me acomodé en mi silla y sonreí con dulzura maternal. Entonces, George, ¿por qué no empiezas desde el principio? Cuéntame exactamente cómo decidiste que yo sería tu próxima víctima. Y querido espectador, lo que escuché durante la siguiente hora fue una clase magistral en manipulación, engaño y planificación criminal. También fue la confirmación final de que mis instintos habían estado correctos desde el principio y de que el plan que había estado desarrollando durante las últimas 2 semanas era no solo justificado, sino absolutamente necesario, porque George y Sofía estaban a punto de descubrir que cuando juegas con Carolina Mendoza, ella siempre tiene la última carta. La confesión completa de George y Sofía fue como ver una película de crimen mal actuada, excepto que era mi vida real, y yo era la víctima designada. Durante 60 minutos completos, escuché cada detalle sórdido de cómo habían planeado manipular mis emociones, robar mi dinero y potencialmente eliminarme si las cosas se complicaban. Comenzamos a investigarte 3 semanas antes de la gala benéfica, admitió George, toda su fachada de encanto completamente desintegrada. Sofía había visto tu foto en las páginas sociales después de la muerte de tu padre. Investigamos tu situación financiera, tu estado civil, incluso tus horarios habituales. Qué romántico, comenté secamente. Continúa. Sofía, que aparentemente había decidido que ya no tenía nada que perder, añadió. Sabíamos que, probablemente, estarías vulnerable emocionalmente. Las mujeres de tu edad, especialmente después de perder a un padre, suelen buscar compañía masculina. ¿Mujeres de mi edad?, repetí con una sonrisa peligrosa. ¿Te refieres a mujeres de 52 años que dirigen empresas multimillonarias y tienen décadas de experiencia manejando a manipuladores como ustedes? Santiago seguía tomando notas, documentando cada palabra para uso futuro en los procedimientos legales que se aproximaban. El plan original, continuó George, era un noviazgo de 6 meses seguido de un matrimonio rápido. Una vez que tuviéramos acceso legal a tus cuentas, habríamos transferido gradualmente los fondos a cuentas externas. Y después, un divorcio amigable, dijo Sofía. Te habríamos dejado con suficiente dinero para vivir cómodamente,
Solo habríamos tomado lo que necesitábamos para nuestras deudas. Me reí. Una risa genuina y divertida que claramente los desconcertó. ¿En serio? ¿Creían que iban a robarme millones de dólares y luego tener un divorcio amigable? ¿Qué pensaban que iba a hacer? Agradecerles por la experiencia. Bueno, George se removió incómodamente. Habíamos planeado algunas salvaguardas. Ah, sí, las salvaguardas. Me incliné hacia adelante. Cuéntame sobre el plan para hacerme parecer mentalmente incompetente. Lo que siguió fue una descripción detallada de cómo habían planeado documentar comportamientos erráticos de mi parte, crear evidencia de confusión mental, e incluso tenían contactos médicos que habrían proporcionado diagnósticos falsos de demencia temprana o deterioro cognitivo. ¿Y si eso no hubiera funcionado?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. El silencio se extendió por un momento demasiado largo. «George», dije con voz peligrosamente suave, ¿y si el plan de la incompetencia mental no hubiera funcionado? Finalmente, con una voz apenas audible, habríamos tenido que considerar opciones más permanentes. Santiago dejó de escribir y me miró. Yo asentí ligeramente. «Señor Herrera, ¿está usted confesando que habían planificado dañar físicamente a su esposa?» «No, no así», protestó George desesperadamente. «Solo un accidente, algo que pareciera natural». «Tengo 52 años», interrumpí fríamente. «No 92, y estoy en perfecta salud, como pueden atestiguar mis médicos». Sofía empezó a llorar entonces, grandes sollozos dramáticos que probablemente funcionaban muy bien con hombres susceptibles, pero que a mí solo me resultaron irritantes. «No era mi idea», gimió. «Papá dijo que sería fácil. Dijo que las mujeres como tú eran presas fáciles». «Mujeres como yo», repetí pensativamente. ¿Te refieres a mujeres inteligentes, exitosas e independientes? Porque tienes razón. Somos un desafío especial para estafadores de segunda categoría como ustedes. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, mirando hacia mi jardín perfectamente mantenido. Era un día hermoso de otoño, con hojas doradas danzando en la brisa. Un día perfecto para la justicia. «Santiago», dije sin voltearme, ¿cuáles serían los cargos específicos en este caso? Conspiración para cometer fraude en primer grado, intento de robo de identidad, extorsión y... Hizo una pausa. Conspiración para cometer agresión. George se puso de pie abruptamente. «Eso es ridículo. Nunca habríamos ido tan lejos. Solo estábamos desesperados». Me volví hacia él, y debe haber visto algo en mis ojos que lo hizo retroceder. «George, acabas de confesar que planificaban mi desaparición si no podían robar mi dinero de otra manera. ¿En qué universo piensas que eso no es conspiración criminal?» «Carolina, por favor», suplicó, cayendo de rodillas. «Podemos arreglar esto. Puedo conseguir el dinero. Puedo pagar todo de vuelta con intereses. Solo no involucres a la policía». «¿Con qué dinero?», pregunté con curiosidad genuina. «¿El dinero que no tienes? ¿El dinero que ibas a robar de tu próxima víctima?» Sofía también se había puesto histérica ahora. «No podemos ir a prisión. No sobreviviríamos. Somos personas normales». «¿Personas normales?». Mi voz subió ligeramente. ¿Las personas normales planifican robos millonarios y amenazas? Porque yo pensé que las personas normales conseguían trabajos y pagaban sus deudas como adultos responsables. Santiago se puso de pie y comenzó a guardar sus documentos. «Señora Mendoza, a menos que tengan algo más que confesar, creo que es hora de contactar a las autoridades apropiadas». Pero yo levanté una mano. «Espera un momento, Santiago. Hay algo más que necesito saber». Me dirigí directamente hacia George, quien seguía arrodillado en mi alfombra persa. «¿Alguna vez sentiste algo real por mí? ¿Cualquier cosa? ¿O todo fue completamente falso desde el primer momento?» George levantó la vista, y por primera vez en toda esta horrible revelación, vi algo parecido a la vergüenza genuina en sus ojos. «Al principio era solo el plan», admitió. «Pero después de algunas semanas, empecé a... Tú eres una mujer extraordinaria, Carolina. En otras circunstancias...» «Para», lo interrumpí. «Solo para. No insultes mi inteligencia con más mentiras románticas». Me alejé de él y regresé a mi silla, sintiendo una calma extraña descender sobre mí. Era como si finalmente pudiera respirar apropiadamente después de semanas de saber subconscientemente que algo estaba terriblemente mal.
¿Sabes qué es lo más gracioso de toda esta situación? Les dije a ambos. Si hubieran sido honestos conmigo desde el principio sobre sus problemas financieros, probablemente los habría ayudado. Mi padre me enseñó la importancia de ayudar a las personas que están en problemas genuinos. George y Sofía me miraron con expresiones de shock, pero intentar estafarme, mentirme durante meses y luego planificar mi desaparición, negué con la cabeza. Eso cruzó una línea de la que no hay regreso. Santiago se aclaró la garganta. Señora Mendoza, ¿está lista para que proceda con las llamadas necesarias? Miré a George y Sofía por última vez. Él seguía arrodillado, completamente derrotado. Ella lloraba en el sofá, probablemente calculando cuántos años de prisión enfrentaría. Y finalmente, después de un mes de matrimonio falso y semanas de sospechas crecientes, me sentí completamente en paz con lo que tenía que hacer. Sí, Santiago, es hora de llamar a la policía. Pero lo que George y Sofía no sabían era que la policía ya estaba en camino. De hecho, habían estado escuchando toda la confesión a través del sistema de audio que había instalado cuando contraté a Santiago para esta operación elaborada. Porque verás, querido espectador, Santiago Ramírez no era solo un especialista en seguridad financiera, también era un detective retirado de la División de Crímenes Financieros, y todo lo que había ocurrido en mi sala durante las últimas 2 horas había sido cuidadosamente orquestado para obtener confesiones completas que se sostendrían en cualquier tribunal. El sonido de sirenas acercándose confirmó que la fase 2 de mi plan había concluido exitosamente. La fase 3, observar a George y Sofía enfrentar las consecuencias completas de sus acciones, estaba a punto de comenzar, y honestamente no podía esperar. El sonido de las sirenas se acercaba como música celestial a mis oídos. George y Sofía parecían estatuas de sal, completamente paralizados por la realización de que su pequeño mundo de mentiras estaba a punto de colapsar espectacularmente. ¿Escuchan eso?, pregunté alegremente, caminando hacia la ventana. Creo que nuestra ayuda está llegando. 2 patrullas se detuvieron frente a mi casa, seguidas por un vehículo civil gris que reconocí inmediatamente. Detective Patricia Morales, una mujer brillante que Santiago había contactado esa misma mañana como parte de nuestro plan. No entiendo, balbuceó George, poniéndose de pie con movimientos temblorosos. ¿Cómo supieron que vendrían aquí? Santiago sonrió por primera vez en toda la tarde. Señor Herrera, permíteme ser más claro. Soy Santiago Ramírez, detective retirado especializado en crímenes financieros. Y durante las últimas 2 horas, todo lo que han dicho ha sido grabado como evidencia. Sofía gritó. Literalmente gritó como si hubiera visto un fantasma. Eso es ilegal. No pueden grabar sin nuestro consentimiento. Sofía, querida, dije con paciencia maternal. Están en mi casa, confesando crímenes que cometieron contra mí. En el estado de California, solo necesito mi consentimiento para grabar en mi propia propiedad. La puerta principal se abrió y Patricia Morales entró con un oficial uniformado. Una mujer elegante, de 40 y tantos años, con el tipo de presencia que inmediatamente comandaba respeto. Buenas tardes, Carolina, me saludó con una sonrisa cálida. Santiago me informó que han sido muy colaborativos. Patricia, qué gusto conocerte, respondí. Era cierto. Esta era la primera vez que nos conocíamos, aunque Santiago había coordinado todo perfectamente. Te presento a George Herrera y su hija Sofía, los protagonistas de nuestra pequeña obra de teatro. Patricia evaluó la escena con ojos profesionales, notando inmediatamente las expresiones de pánico puro en los rostros de mis invitados. Santiago me ha estado informando sobre los desarrollos, dijo, sacando una grabadora digital de su bolsillo. ¿Entiendo correctamente que tenemos confesiones completas? Más de lo que esperábamos, confirmé. No solo admitieron el intento de acceso fraudulento de anoche, sino también los robos previos, los planes para hacerme parecer emocionalmente inestable y sus amenazas implícitas si todo lo demás fallaba. George se puso de pie bruscamente. Eso fue tomado fuera de contexto. Nunca habríamos hecho realmente nada grave. Patricia lo miró con la expresión que reservaba para criminales particularmente poco inteligentes. Señor Herrera, ¿está usted diciendo que confesó planificar, intimidar a su esposa, pero que no tenía intención real de llevarlo a cabo? No fue intimidación, solo dijimos que
que si tuviéramos que... Se detuvo, finalmente dándose cuenta de que cada palabra que decía lo hundía más profundo. Oficial García. Patricia se dirigió al uniformado. ¿Podría leer sus derechos al señor Herrera y a la señorita Herrera? Mientras el oficial García comenzaba con la lectura de derechos Miranda, Sofía finalmente perdió completamente el control. «¡Esto es una trampa!», gritó, señalándome acusadoramente. «Ella nos engañó. Fingió ser ingenua para que confesáramos». Me reí suavemente. «Sofía, querida, yo no fingí nada. Ustedes simplemente asumieron que era ingenua porque eso encajaba mejor con su plan». «Gran diferencia». Patricia intercambió una mirada conmigo que contenía respeto profesional inmediato. «Carolina», dijo Patricia, mientras el oficial comenzaba a esposar a George y Sofía. «Antes de que los llevemos, hay algo más que necesitas saber». Arqué una ceja, genuinamente curiosa. ¿Algo más? ¿Qué podría ser peor que lo que ya hemos descubierto? Patricia abrió una carpeta que traía consigo. Nuestro departamento ha estado rastreando un patrón de estafas románticas durante los últimos 2 años. George y Sofía no son criminales ocasionales. Mostró una serie de fotografías. Mujeres mayores, todas viudas, todas con expresiones de shock y traición que reconocía demasiado bien. «¿Cuántas?», pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. 5 víctimas confirmadas en los últimos 4 años, respondió Patricia. Después de ti, había al menos 2 más en su lista objetivo. George, ahora esposado, se volvió hacia mí con desesperación. «Carolina, por favor, podemos testificar contra otros. Podemos ayudar a recuperar dinero para las otras víctimas. Solo no...» «¿No qué?», interrumpí, mi voz adquiriendo un filo que habría cortado vidrio. ¿No los hagas responsables de arruinar las vidas de 5 mujeres inocentes? ¿No los haga pagar por planificar intimidarme? ¿Exactamente qué favor debería hacerles? Sofía intentó una última manipulación desesperada. «Éramos una familia. Tú dijiste que me querías como a una hija». La miré por un largo momento, dejando que el silencio se extendiera hasta que se sintió incómodo. «Sofía», dije finalmente, «yo quiero a mi familia. Ustedes 2 son criminales que fingieron ser mi familia para robarme. No hay comparación». Patricia asintió al oficial. «Está bien, llévenlos». Mientras George y Sofía eran escoltados hacia las patrullas, George se volvió una última vez. «Carolina, esto no termina aquí. Tengo contactos, tengo recursos». Patricia se detuvo y se volvió hacia él con una sonrisa que no tenía nada de humor. «Señor Herrera, sus contactos están siendo investigados también. Y sus recursos, bueno, van a estar muy ocupados pagando abogados defensores». La expresión en el rostro de George fue absolutamente deliciosa. Era como ver a alguien darse cuenta de que no solo había perdido una batalla, sino que nunca había tenido la menor posibilidad de ganar la guerra. «¿Investigación coordinada?», pregunté, genuinamente impresionada. Patricia sonrió. «Carolina, cuando Santiago nos contactó esta mañana, no pensabas que trabajaríamos en esto solos, ¿verdad? Llevamos meses construyendo casos contra estafadores como estos». Mientras las patrullas se alejaban, llevándose a mis queridos exfamiliares, Patricia y Santiago se sentaron conmigo en mi living room para explicar exactamente cuán eficiente había sido en realidad la operación que acababa de concluir. «Verás», comenzó Patricia, «George y Sofía eran parte de un patrón más grande. Hemos identificado al menos 8 casos similares a lo largo de California en los últimos 2 años. Santiago añadió: «Tu situación era perfecta para nosotros porque finalmente teníamos a alguien con los recursos, la inteligencia y la determinación para ayudarnos a obtener evidencia sólida». Me recosté en mi silla, procesando la magnitud de lo que había estado involucrada sin saberlo. Así que desde el principio, cuando contraté a Eduardo, esto se convirtió en parte de una investigación más amplia. Desde el momento en que Eduardo verificó las sospechas sobre George y contactó nuestros canales apropiados, confirmó Patricia. La ironía era deliciosa. George y Sofía habían pensado que estaban cazando a una viuda vulnerable. En realidad, habían caminado directamente hacia una operación de aplicación de la ley bien coordinada. ¿Y ahora?, pregunté. Patricia sonrió. Ahora enfrentan cargos estatales por fraude, conspiración criminal y, debido a las amenazas implícitas, cargos adicionales de intimidación. Están viendo entre 10 y 15 años cada uno.
10 a 15 años. Para personas que habían planeado arruinar mi vida por dinero, sonaba exactamente apropiado. ¿Y las otras víctimas? Esa es la mejor parte, dijo Santiago. Con las confesiones de hoy y la evidencia que hemos recopilado durante meses, podemos rastrear la mayor parte del dinero robado. La mayoría de las víctimas recuperarán al menos el 70% de sus pérdidas. Me quedé en silencio por un momento, dejando que la satisfacción completa de la justicia se asentara sobre mí como una manta caliente. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?, les dije finalmente. ¿Qué?, preguntaron al unísono. George tuvo razón sobre una cosa. Yo era el objetivo perfecto para su operación, pero no por las razones que pensaba. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, mirando hacia el jardín que ya no tendría que compartir con criminales. Soy perfecta porque tengo los recursos, las conexiones y la experiencia para asegurarme de que enfrenten las consecuencias completas de sus acciones. Y porque, a diferencia de sus víctimas anteriores, no tengo miedo de pelear. Patricia y Santiago intercambiaron una mirada de admiración. «Carolina», dijo Patricia, «hay algo más. Nuestro departamento está muy impresionado con cómo manejaste esta situación. ¿Estarías interesada en consultoría ocasional para casos similares?» Consideré la oferta por un momento. La idea de usar mi experiencia para ayudar a atrapar más estafadores era tentadora. ¿Me permitirían mantener mi independencia y elegir casos que me interesen? Absolutamente. Entonces sí, dije con una sonrisa. Después de todo, parece que tengo un talento natural para esto. Mientras Patricia y Santiago se preparaban para irse, me di cuenta de que esta experiencia, por horrible que había sido, había despertado algo en mí que no sabía que existía. Carolina Mendoza, empresaria. Carolina Mendoza, estratega. Y ahora, Carolina Mendoza, consultora en la lucha contra el crimen financiero. George y Sofía habían pensado que iban a destruir mi vida. En cambio, me habían ayudado a descubrir mi verdadera vocación. Eduardo llegó a mi casa a la mañana siguiente cargando 2 cajas adicionales de documentos y una expresión que prometía más revelaciones impactantes. «Carolina», anunció, dejando las cajas en mi mesa de comedor. Después de los arrestos de ayer, algunos contactos decidieron ser más comunicativos. «¿Qué tipo de comunicaciones?», pregunté, arqueando una ceja. «George Herrera no es su nombre real», anunció Eduardo sin preámbulos. Después de las confesiones de planes criminales y operaciones policiales encubiertas, admito que esto sí me sorprendió. ¿Perdón? Su nombre real es Jorge Gutiérrez. Es buscado en 2 estados por estafa matrimonial y hay una orden de arresto pendiente de Texas que data del 2019. Patricia y Santiago, quienes habían llegado minutos antes para el seguimiento post-arresto, se detuvieron inmediatamente. «Eduardo», dijo Patricia, poniendo mi teléfono en altavoz, ¿podrías repetir eso para el registro oficial? Jorge Gutiérrez, también conocido como George Herrera, también conocido como Gabriel Hernández. Tengo documentos que muestran al menos 4 identidades diferentes en los últimos 8 años. Patricia sacó inmediatamente su teléfono para contactar a su departamento. ¿Y Sofía?, pregunté, aunque tenía la sensación de que ya conocía la respuesta. Sofía Elena Gutiérrez, su cómplice profesional. Y aquí viene la parte interesante. No es su hija. El silencio en mi living room era tan denso que se podía cortar. ¿Cómo que no es su hija? Es su socia criminal, y según los registros que encontré, su pareja romántica intermitente. Han estado operando esta estafa padre-hija durante al menos 6 años. Necesité un momento para procesar esta información. La dinámica que había observado entre George y Sofía, que siempre me había parecido un poco extraña para padre e hija, ahora tenía perfecto sentido. «Eduardo», dijo Patricia tomando el control de la conversación, «¿dónde obtuviste esta información?» «Contactos en varias agencias de aplicación de la ley. Cuando Carolina me contrató para investigar a George, comencé a hacer preguntas en los canales apropiados. Resulta que mucha gente ha estado buscando a esta pareja durante años». Santiago estaba tomando notas furiosamente. ¿Qué otros crímenes han cometido? Estafa matrimonial en Texas, California, Nevada y Arizona. Fraude de seguros en Nuevo México. Hay sospechas de que estuvieron involucrados en la muerte sospechosa de una víctima en Colorado, pero nunca pudieron probarlo. ¿Muerte sospechosa? Mi voz se volvió gélida.
Margaret Thompson, 64 años, viuda millonaria, murió en una caída accidental por las escaleras 5 semanas después de casarse con Jorge. Él heredó todo según un testamento que había sido modificado una semana antes de su muerte. La habitación se volvió completamente silenciosa. La realización de cuán cerca había estado del destino de Margaret Thompson me golpeó como un puño en el estómago. ¿Hay evidencia?, preguntó Patricia con voz tensa. Circunstancial, pero sólida. Margaret había estado diciéndole a amigos que sospechaba que su nuevo marido no era quien pretendía ser. Había contratado a un investigador privado una semana antes de su muerte. ¿Y qué pasó con el investigador? Desafortunadamente, la voz de Eduardo se volvió sombría. También tuvo un accidente 2 semanas después, ataque cardíaco repentino en un hombre de 42 años sin historial de problemas cardíacos. Patricia ya estaba marcando números en su teléfono, claramente contactando a agencias federales de mayor nivel. «Eduardo», dije, manteniendo mi voz calmada a pesar de que mis manos temblaban ligeramente. «¿Qué tan seguro estás de esta información?» «Completamente seguro. Tengo documentos, fotografías, incluso algunas grabaciones de audio de víctimas anteriores que sobrevivieron para contar sus historias». Santiago se acercó al teléfono. «¿Cuántas víctimas estamos discutiendo en total? ¿Confirmadas y documentadas? 11 mujeres en 8 años. Cantidad total robada, aproximadamente $2.8 millones. Muertes sospechosas, 2 confirmadas, una tercera bajo investigación». La magnitud de lo que había descubierto era abrumadora. Jorge, no era solo un estafador de pequeña escala. Era prácticamente un depredador en serie que usaba el matrimonio como su método de caza. ¿Y yo?, pregunté en voz baja. ¿En qué parte de su patrón encajaba yo? Carolina, basándome en todos los otros casos, habrías estado en peligro serio en menos de 3 meses. Tu perfil encajaba perfectamente. Viuda reciente, heredera de una fortuna sustancial, relativamente aislada socialmente después de la pérdida de tu padre. Patricia terminó su llamada y se dirigió a mí. «Carolina, esto cambia todo. Los cargos estatales que ya estaban pendientes van a ser eclipsados por investigaciones federales. Estamos hablando de múltiples jurisdicciones y posibles cargos de asesinato. ¿Qué significa eso para mí?», pregunté. «Significa que vas a estar testificando en uno de los casos de crimen organizado más importantes de la región en la última década», respondió Patricia. «Y significa que sin saberlo, salvaste no solo tu propia vida, sino probablemente las vidas de sus próximas víctimas objetivo». Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número que no reconocía. «¿Señora Mendoza?», era una voz de mujer mayor, temblorosa. «Mi nombre es Helen Morrison. Vivo en Phoenix. El investigador Eduardo Santos me dio su número. ¿En qué puedo ayudarla, señora Morrison?» Creo que estuve casada con el mismo hombre que usted, solo que yo lo conocí como Gabriel Hernández». El corazón se me hundió. «¿Cuándo fue esto, Helen?» «Hace 2 años. Me robó $180,000 antes de desaparecer. Pero eso no es lo peor». Su voz se quebró. «Mi hermana menor, Dorothy, también se involucró con él. Ella murió en un accidente de auto una semana después de modificar su testamento». Patricia gesticuló pidiendo el teléfono. «Helen, soy la detective Patricia Morales. ¿Podría venir a California para testificar? Tenemos a Gabriel, Jorge, bajo custodia». «¿Lo atraparon? ¿En serio lo atraparon?» «Lo tenemos», confirmé, tomando el teléfono de vuelta. «Y esta vez no va a escapar». Los sollozos de alivio de Helen al otro lado de la línea eran desgarradores. «He estado teniendo pesadillas durante 2 años, preguntándome cuántas otras mujeres iban a sufrir por mi culpa por no haber sido lo suficientemente inteligente para detenerlo». «Helen», dije firmemente, «nada de esto fue tu culpa. Él es un depredador profesional que ha estado perfeccionando estas técnicas durante años». Después de asegurarle a Helen que estaríamos en contacto pronto, colgué el teléfono y me volví hacia Patricia y Santiago. «¿Cuántas más como Helen van a aparecer?», pregunté. «Probablemente muchas», respondió Patricia sombríamente. «Eduardo dice que ya ha identificado a al menos 15 mujeres que quieren testificar». Santiago cerró su libreta. «Carolina, voy a ser directo contigo. Este caso va a dominar tu vida durante los próximos varios meses.
Vas a estar testificando en múltiples jurisdicciones, trabajando con agentes federales. ¿Y protección de testigos?, pregunté. Patricia asintió. Jorge tenía conexiones con redes criminales más grandes. No sabemos qué tan profundas son esas conexiones o si alguien más podría venir buscando venganza. Me puse de pie y caminé hacia mi bar, sirviéndome un whisky que definitivamente había ganado. ¿Sabes qué?, dije tomando un sorbo del licor que me quemó perfectamente la garganta. Que vengan. ¿Perdón? He pasado los últimos meses viviendo con miedo subconsciente de que algo estaba mal. He vivido 52 años construyendo fuerza, inteligencia y recursos. Si Jorge y sus amigos quieren pelear, descubrirán que eligieron a la mujer equivocada. Patricia sonrió. ¿Sabes qué, Carolina? Creo que Jorge no tiene idea de lo que ha despertado. Eduardo llamó de vuelta 5 minutos después. Carolina, tengo algo más, algo importante. Dime. Jorge tenía un socio financiero, alguien que lavaba el dinero y manejaba las inversiones. Y creo que sé quién es. Mi sangre se enfrió. ¿Quién? ¿Recuerdas a Roberto Vega, el abogado que manejó los papeles de tu matrimonio con Jorge? El nombre me sonaba familiar, pero no podía ubicarlo completamente. Eduardo, ¿por qué ese nombre me resulta conocido? Porque Roberto Vega ha estado facilitando estas estafas durante años, tomando un porcentaje de cada golpe y probablemente sabe exactamente dónde está escondido todo el dinero robado. Patricia se puso de pie abruptamente. Eduardo, necesitamos toda la información que tengas sobre Vega inmediatamente. Ya estoy en camino hacia tu casa, respondió Eduardo. Y Carolina, hay algo más que necesitas saber sobre Roberto Vega. ¿Qué? Está casado con la juez que habría manejado tu caso de divorcio si las cosas hubieran llegado tan lejos. El alcance de la conspiración era tan vasto que me dejó sin palabras. No solo había sido el objetivo de Jorge y Sofía, sino que había estado rodeada por una red criminal completa que incluía abogados, posiblemente jueces, y quién sabe cuántas otras personas. ¿Carolina? Patricia me tocó el hombro suavemente. ¿Estás bien? Me volví hacia ella con una sonrisa que era pura determinación. Patricia, estoy mejor que bien. Estoy furiosa, y una Carolina Mendoza furiosa es algo que estos criminales nunca han enfrentado antes. ¿Qué quieres hacer? Quiero destruir a cada una de estas personas completamente. Quiero recuperar cada centavo que robaron. Y quiero asegurarme de que ninguna otra mujer tenga que vivir con el miedo que yo viví. Santiago sonrió. ¿Sabes qué, Carolina? Creo que Jorge habría estado mejor quedándose con víctimas más fáciles. Absolutamente, concordé, terminando mi whisky. Porque ahora esto es personal. Y querido espectador, cuando Carolina Mendoza dice que algo es personal, las cosas están a punto de volverse muy, muy interesantes. Eduardo llegó con 3 cajas adicionales y una laptop que contenía lo que él describió como el tesoro de información más incriminatorio que había visto en 20 años de investigación privada. Señoras y señores, anunció, abriendo la primera caja, permítanme presentarles la verdadera extensión de la operación Matrimonio Fraudulento. ¿Operación Matrimonio Fraudulento?, pregunté arqueando una ceja. Es como Jorge y su red se referían a sus estafas, explicó Eduardo, mostrando documentos impresos. Y antes de que pregunten cómo sé esto, digamos que Jorge no era muy cuidadoso con las comunicaciones digitales encriptadas. Patricia se acercó inmediatamente. ¿Tienes comunicaciones digitales? Tengo correos electrónicos, mensajes de texto, incluso grabaciones de videollamadas. Jorge aparentemente pensaba que algún día escribiría un libro sobre sus aventuras románticas empresariales. Saqué un documento del tope de la primera caja. Era un perfil detallado con mi fotografía, información financiera completa y notas sobre mi perfil psicológico post-pérdida familiar. Esto es increíble, murmuré, leyendo las notas que Jorge había hecho sobre mí. Me tenían completamente investigada antes de que los conociera. Santiago leyó sobre mi hombro. Carolina Mendoza, potencial de recuperación 8-12 millones. Plazo estimado 3-4 meses. Vulnerabilidades: viudez reciente paterna, aislamiento social, necesidad de compañía masculina. Estrategia recomendada, continué leyendo, encanto tradicional, atención constante, rol de protector, evitar discusiones de negocios,
Sujeto es altamente inteligente en áreas financieras. Me reí, pero no fue un sonido agradable. Al menos reconocieron que soy inteligente, aunque claramente no lo suficiente como para evitar su trampa completamente. Eduardo sacó más documentos. Aquí están los perfiles de las otras víctimas. Todas siguen el mismo patrón exacto. Las siguientes 2 horas fueron como una clase magistral en predación criminal sistematizada. Jorge y su red tenían un sistema tan refinado que habría sido impresionante si no hubiera sido tan repugnante. Tenían investigadores que identificaban víctimas potenciales, perfiladores psicológicos que desarrollaban estrategias de aproximación individualizadas, un abogado corrupto que facilitaba los aspectos legales, e incluso un médico que proporcionaba certificaciones falsas cuando era necesario. ¿Un médico? Patricia se puso tensa. ¿Quién? Dr. Richard Peterson, respondió Eduardo. Firmó los certificados de defunción de al menos 2 de las víctimas que murieron en accidentes. ¿Y está practicando todavía? Tiene consultorios en Phoenix y Las Vegas, especialidad en medicina geriátrica. Me sentí enferma. ¿Cuántos médicos atienden específicamente a personas mayores y tienen acceso a formas de hacer que las muertes parezcan naturales? Carolina, Patricia puso su mano en mi brazo. No te hagas esto a ti misma. Estos no son errores que podrías haber detectado. Son criminales altamente organizados. Eduardo continuó sacando evidencia de las cajas. Fotografías de reuniones, registros financieros, incluso mapas que mostraban las rutas que tomaban cuando huían de una estafa a la siguiente. Pero aquí viene la parte que realmente las va a interesar, dijo Eduardo con una sonrisa satisfecha. Jorge cometió un error grande. Sacó una carpeta roja. Se enamoró. ¿Perdón? Dije completamente confundida. No de ti, Carolina. Se enamoró de víctima número 7. Isabela Santos. Patricia se enderezó. ¿Santos? Como en mi prima segunda, confirmó Eduardo. Isabela fue atacada por Jorge hace 2 años, pero a diferencia de las otras víctimas, Isabela se dio cuenta de lo que estaba pasando antes de que pudiera robar todo su dinero. ¿Y? Jorge se obsesionó con ella. Siguió tratando de contactarla, enviándole cartas, incluso contrató a alguien para que la siguiera. Isabela me contó lo que estaba pasando y pudimos documentarlo todo. Eduardo abrió la carpeta roja y mostró docenas de cartas escritas a mano. Jorge le escribió cartas durante meses después de que ella lo rechazó, y en esas cartas confesó prácticamente todo lo que había hecho. Nombres, fechas, ubicaciones, incluso detalles sobre las víctimas anteriores. Santiago tomó una de las cartas y comenzó a leer. Isabela, mi amor, sé que no puedes entender por qué hago lo que hago, pero todo ha sido para encontrar a alguien como tú. Las otras mujeres no significaron nada. Margaret era demasiado suspicaz. Dorothy hacía demasiadas preguntas. Patricia agarró otra carta. Sofía dice que debería olvidarte y concentrarme en la próxima marca, pero no puede entender lo que siento. Incluso Roberto dice que me estoy volviendo descuidado, que las emociones van a arruinar nuestro negocio. ¿Roberto Vega? Pregunté. El mismo, confirmó Eduardo. Jorge menciona a Roberto en casi cada carta. Aparentemente, Roberto ha estado manejando el aspecto financiero de estas estafas durante al menos 5 años. Patricia ya estaba haciendo llamadas. Eduardo, ¿dónde está Isabela ahora? En Seattle, en un programa informal de protección que organicé, pero está dispuesta a testificar. Mi teléfono sonó. Era un número de la oficina del fiscal federal. Señora Mendoza, soy el fiscal federal asistente Marcus Rodríguez. Entiendo que tiene información importante sobre un caso que estamos construyendo. Señor Rodríguez, tengo información que va a transformar completamente su caso, respondí, mirando las cajas de evidencia esparcidas por mi mesa. ¿Estaría disponible para una reunión esta tarde? Tengo un equipo de agentes que necesitan escuchar lo que tiene. Por supuesto. Pero va a necesitar una sala de conferencias grande. Esta información es extensa. Después de colgar, miré a Patricia, Santiago y Eduardo. ¿Saben qué es lo más irónico de toda esta situación? Les pregunté. ¿Qué? Jorge pensó que me había elegido porque era vulnerable y aislada. Pero en realidad, me eligió porque soy exactamente el tipo de mujer que tiene los recursos, las conexiones y la determinación para destruir completamente una operación criminal. Eduardo sonrió. Carolina, hay algo más que necesitas saber. ¿Ahora qué?
La razón por la cual Jorge decidió acelerar el cronograma contigo. La razón por la cual intentó el gran golpe la noche que lo descubriste en lugar de esperar más. Dime, porque Roberto Vega le dijo que había escuchado rumores de que estabas haciendo preguntas sobre procedimientos legales matrimoniales, que alguien había estado investigando antecedentes de abogados especializados en casos matrimoniales. Me reí, una risa genuina de pura ironía. Pero yo no estaba investigando a Roberto, estaba investigando a George. Exacto, pero Roberto estaba tan paranoico que interpretó mal la información. Pensó que habías descubierto la conexión. Patricia se puso de pie. Eso significa que Roberto va a estar preparándose para huir. Necesitamos actuar rápido. ¿Actuar cómo? Santiago sonrió. Carolina, ¿qué tan buena eres actuando? ¿Qué tienes en mente? Roberto no sabe que Jorge ha sido arrestado todavía. Los mantenemos en custodia aislada. ¿Qué pasaría si Roberto recibiera información de que necesitas ayuda legal urgente? La idea era tan brillantemente simple que me enamoré inmediatamente de ella. ¿Quieres que contacte a Roberto pretendiendo que necesito sus servicios? No exactamente, dijo Patricia con una sonrisa que prometía problemas para Roberto. Queremos que Roberto crea que algo ha ido terriblemente mal con el plan de Jorge y que tú estás buscando ayuda legal porque sospechas que tu esposo te está estafando. Eduardo comenzó a recoger los documentos, y mientras Roberto viene corriendo a ayudarte con lo que él piensa es una situación de control de daños, nosotros estaremos esperándolo con evidencia suficiente para enviarlo a prisión por el resto de su vida. Terminé. Santiago asintió. ¿Estás lista para ser protagonista en una operación federal, Carolina? Me puse de pie y caminé hacia mi bar, sirviéndome otro whisky que había ganado doblemente. Señores, dije, levantando mi vaso en un brindis, he estado preparándome para esto toda mi vida. Solo que no lo sabía. ¿A qué brindamos?, preguntó Patricia. A Jorge, respondí con una sonrisa que habría asustado a un tiburón, por ser lo suficientemente estúpido como para subestimar completamente a su víctima. Brindamos, y mientras bebía, me di cuenta de que por primera vez en meses, me sentía completamente como yo misma otra vez. Carolina Mendoza, empresaria. Carolina Mendoza, estratega. Carolina Mendoza, mujer que estaba a punto de demostrarle a una red criminal entera que habían elegido a la persona absolutamente equivocada para victimizar. Y mañana, Roberto Vega iba a descubrir exactamente con quién se había estado metiendo. La oficina del fiscal federal era exactamente lo que esperaba. Intimidante, eficiente y llena de personas que se veían como si tuvieran el poder de cambiar vidas con una firma. Perfecto. Marcus Rodríguez resultó ser un hombre en sus 40, con el tipo de presencia aguda que inmediatamente me hizo entender por qué Jorge y su equipo estaban a punto de tener problemas muy serios. Señora Mendoza, me saludó, estrechando mi mano con el tipo de apretón que decía, respeto pero estoy evaluando. Gracias por venir, y gracias por traer esto. Gesticuló hacia las 6 cajas de evidencia que Eduardo había transportado. Señor Rodríguez, respondí con mi sonrisa más profesional. Cuando Carolina Mendoza se involucra en algo, se involucra completamente. Durante las siguientes 3 horas, reconstruimos toda la operación criminal con la precisión de arquitectos diseñando un rascacielos. Cada documento, cada grabación, cada fotografía pintaba un cuadro tan completo de corrupción criminal que incluso a los agentes federales experimentados se les veía impresionados. Señora Mendoza, dijo la agente especial Lisa Chen, en mis 15 años haciendo esto, nunca he visto a una víctima civil recopilar evidencia de esta calidad. Bueno, respondí, supongo que Jorge subestimó con quién se estaba metiendo. Marcus se puso de pie y caminó hacia un tablero donde habían estado mapeando las conexiones criminales. Basándonos en la evidencia que ha proporcionado, podemos conectar a Jorge Gutiérrez con al menos 11 víctimas, 2 muertes sospechosas y una red criminal que se extiende por 4 estados. ¿Y Roberto Vega?, pregunté. Roberto Vega ha sido fundamental en esta operación. Ha lavado aproximadamente $2.2 millones en los últimos 5 años, falsificado documentos legales y posiblemente facilitado sobornos a oficiales de la corte. Patricia, que había estado silenciosa la mayor parte de la reunión, finalmente habló. ¿Cuál es el plan para atraparlo?
Marcus sonrió y no fue una expresión cálida. Aquí es donde la señora Mendoza va a desempeñar el papel principal en una operación federal. Me enderecé. ¿Qué necesitan que haga? La agente Chen abrió una carpeta nueva. Vamos a crear una situación donde Roberto crea que necesita venir a rescatar la operación. ¿Qué tipo de situación? Le va a decir que descubrió actividades financieras sospechosas relacionadas con Jorge, que está preocupada de que su esposo la esté estafando y que necesita asesoría legal urgente sobre cómo proteger sus activos. Me reí. ¿Y Roberto va a creer eso? Roberto va a querer creer eso, explicó Marcus, porque si es verdad, significa que puede controlar la situación antes de que se salga de las manos. Santiago se aclaró la garganta. La parte brillante es que Roberto pensará que puede manipular la situación a su favor. Probablemente sugerirá estrategias para proteger tu dinero que en realidad lo pondrían en cuentas que él controla. Eduardo asintió. Roberto ha hecho esto antes. Cuando las víctimas empiezan a sospechar, él aparece como el abogado protector que puede ayudarlas a salvaguardar sus activos del esposo sospechoso. ¿Y luego? Luego, dijo Marcus con una sonrisa que prometía justicia. Roberto intentará transferir tu dinero a cuentas seguras que están bajo su control, pensando que está salvando la operación. En realidad, estará cometiendo múltiples delitos federales mientras nosotros grabamos cada transacción. La belleza del plan era su simplicidad. Roberto no solo sería atrapado facilitando el lavado de dinero existente, sino que sería grabado intentando robar de una nueva víctima en tiempo real. ¿Cuándo hacemos esto?, pregunté. Mañana por la noche, respondió la agente Chen. Roberto acabó de reservar un vuelo a las Islas Caimán para pasado mañana por la mañana. ¿Después de su reunión de rescate conmigo? Exactamente. Lo cual confirma que está planeando un escape rápido después de lidiar con lo que él piensa es tu evidencia potencial. Me puse de pie, sintiendo una energía familiar que reconocía de mis mejores negociaciones empresariales. Marcus, ¿qué pasa si cambiamos ligeramente el plan? ¿Cómo? ¿Qué tal si Roberto no solo obtiene la oportunidad de proteger mi dinero, sino que también obtiene acceso a lo que él piensa son las cuentas completas de todas las víctimas anteriores? La pausa al otro lado de la mesa fue larga. Carolina, ¿qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que usemos la codicia de Roberto contra él, que le demos exactamente lo que quiere más que cualquier otra cosa. ¿Qué es eso? La oportunidad de robar $8 millones en una sola noche. Otra pausa. Explícame. Durante los siguientes 20 minutos, le expliqué un plan tan audaz y arriesgado que incluso a mí me sorprendió haberlo pensado. Carolina, dijo Marcus finalmente, eso es o brillante o completamente arriesgado. ¿Por qué no ambos?, respondí con una sonrisa. Voy a tener que autorizar esto con niveles muy altos. Marcus, dije, mi voz adquiriendo el tono de acero que había perfeccionado en salas de juntas. Roberto Vega ha estado ayudando a asesinar mujeres por dinero durante años. Creo que merece un poco de justicia creativa, ¿no te parece? Dame 2 horas, dijo finalmente. ¿Y Carolina? Sí. Recuérdame nunca ponerme en tu contra. Colgué y sonreí hacia las luces de la ciudad que se veían por la ventana. Mañana por la noche, Roberto Vega iba a descubrir que cuando juegas con Carolina Mendoza, ella siempre, siempre tiene la jugada final. Esa noche, mientras repasaba los detalles del plan, mi teléfono sonó. Era Jorge, llamando desde la prisión. Carolina, su voz sonaba desesperada. Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué, Jorge?, pregunté, usando su nombre real por primera vez. Sobre Roberto. Él no va a dejar que esto termine aquí. Tiene conexiones que no conoces, personas que van a venir por ti. ¿Es eso una amenaza, Jorge? No, es una advertencia. Carolina, puedo protegerte, pero necesitas ayudarme con los fiscales. Puedo darte información que... Jorge, lo interrumpí. Mañana por la noche, Roberto Vega va a ser arrestado. Y la noche después de eso, yo voy a estar durmiendo perfectamente tranquila, sabiendo que todos ustedes están en prisión donde pertenecen. No entiendes. Roberto no es solo un lavador de dinero. Él es... Colgué antes de que pudiera terminar. Porque, querido espectador, había algo que Jorge no sabía, algo que Roberto no sabía, algo que ninguno de ellos había considerado.
Carolina Mendoza no era solo una mujer inteligente que había sido victimizada por criminales. Era una mujer inteligente que había decidido que era hora de que los criminales fueran victimizados por ella. Y mañana por la noche iban a aprender exactamente lo que eso significaba. El edificio renovado en el distrito financiero era perfecto para lo que necesitábamos. Profesional por fuera, completamente monitoreado por dentro. Desde mi posición en la sala de control del FBI a 3 cuadras de distancia, podía ver cada ángulo del espacio donde Roberto Vega estaba a punto de cometer el error más grande de su carrera criminal. Carolina. La voz de Marcus llegaba claramente a través del auricular. Roberto acaba de llegar. Está conduciendo un Mercedes negro, placas que coinciden con nuestros registros. A través del monitor de alta definición, observé a un hombre en sus 50 salir del auto. Incluso desde esa distancia, podía ver la tensión nerviosa en sus movimientos. ¿La actriz está en posición?, pregunté. En posición y lista. Recuerda, si algo sale mal... Marcus, interrumpí. He estado planeando este momento durante semanas. Nada va a salir mal. El plan que habíamos desarrollado era hermoso en su simplicidad y despiadado en su ejecución. Roberto recibiría una llamada desesperada, supuestamente mía, reportando que había descubierto evidencia de que Jorge me estaba estafando, pero que necesitaba ayuda legal urgente porque temía que él hubiera escondido activos que me pertenecían legalmente. La única manera de recuperar el dinero, según nuestro guión cuidadosamente preparado, sería que Roberto usara sus conexiones legales para acceder a cuentas específicas y transferir los fondos a ubicaciones seguras antes de que Jorge pudiera moverlos. Por supuesto, lo que Roberto no sabía era que en el momento que intentara acceder a esas cuentas, estaría cometiendo fraude electrónico federal en tiempo real, con agentes del FBI grabando cada pulsación de tecla. Tengo visual de Roberto entrando al edificio, reportó la agente Chen desde otra posición. A través del sistema de audio podía escuchar los pasos de Roberto subiendo hacia la oficina temporalmente establecida en el 3er piso. Señora Mendoza. La voz de Roberto llegaba claramente a través del micrófono oculto. Vine tan pronto como recibí su llamada. ¿Está segura de que Jorge no sospecha que usted sabe algo? La actriz que el FBI había contratado para hacerse pasar por mí era perfecta. Sonaba exactamente como una mujer mayor angustiada pero determinada. Roberto, estoy aterrorizada. Encontré documentos en su oficina que muestran transferencias a cuentas que nunca había visto. Creo que ha estado robando de mí durante meses. Cálmese, señora Mendoza. Vamos a resolver esto. Pero necesito que sea completamente honesta conmigo. ¿Qué tan segura está de que Jorge no sabe que usted descubrió algo? Completamente segura. Él piensa que estoy visitando a mi hermana en Sacramento este fin de semana. Perfecto. Roberto ahora creía que tenía una ventana de tiempo limitado para resolver la situación antes de que Jorge regresara. Muy bien. La voz de Roberto adquirió el tono profesional que probablemente había usado con docenas de víctimas anteriores. Voy a necesitar acceso a todas sus cuentas bancarias para poder rastrear exactamente qué ha estado haciendo Jorge. ¿Es eso legal? Señora Mendoza, usted es la propietaria legítima de esas cuentas. Yo soy su representación legal. Es completamente apropiado. A través del monitor, vi a Roberto abrir su laptop y comenzar a conectarse a la red inalámbrica que habíamos preparado específicamente para esta operación. Marcus, susurré a través de mi auricular, está a punto de acceder a las cuentas. ¿Están grabando todo? Cada pulsación de tecla, confirmó Marcus. El momento que intente una transferencia no autorizada, lo tendremos por fraude electrónico federal. Observé los dedos de Roberto volar sobre el teclado mientras accedía cuenta tras cuenta, transfiriendo fondos, moviendo dinero, robando en tiempo real mientras las cámaras del FBI documentaban cada transacción. Señora Mendoza, Roberto rió con lo que claramente pensaba era triunfo. Jorge puede haber pensado que era inteligente, pero acabo de recuperar todo su dinero. Más de $2 millones que él había escondido. ¿2 millones? La actriz sonaba apropiadamente sorprendida. Jorge era más codicioso de lo que usted sabía, pero no se preocupe. Todo está ahora en cuentas completamente seguras que solo usted puede acceder. Por supuesto, las cuentas seguras eran cuentas controladas por el FBI, y cada dólar que Roberto acababa de transferir era evidencia federal
que garantizaría su condena. Mientras Roberto ingresaba la transferencia final, completando lo que él pensaba era el robo perfecto, la voz de Marcus llegó a través de todos los auriculares del equipo simultáneamente. Todas las unidades, intervengan. El sospechoso está bajo custodia en el momento que complete la transacción. El sonido de agentes federales irrumpiendo en la oficina fue como música. Gritos de «agentes federales» y «manos arriba» llenaron el sistema de audio. A través del monitor, vi la cara de Roberto transformarse desde triunfo a shock a terror en el espacio de segundos. «¿Qué es esto? Esto debe ser un error». «Roberto Vega», la voz de Marcus era cristalina a través del audio, «está bajo arresto por conspiración para cometer fraude, lavado de dinero y como accesorio de múltiples asesinatos». «Esto es una trampa. Estaba ayudando a mi cliente». «Señor Vega», Marcus continuó, «cada transacción que acaba de completar fue grabada como evidencia federal. Cada dólar que acaba de robar era dinero marcado. Y cada crimen que acaba de cometer tiene una sentencia mínima obligatoria de 20 años en prisión federal». Los gritos de protesta y negación de Roberto se desvanecieron mientras era arrastrado. «Carolina», Marcus me llamó a través del auricular. «Se acabó. Puedes venir». Pero mientras me sentaba en la sala de control, viendo las últimas luces desaparecer del edificio mientras era sellado como escena del crimen, me di cuenta de algo importante. Ya estaba en casa. Por primera vez en meses, me sentía completamente, perfectamente en paz. Jorge y Roberto habían tratado de destruir mi vida, robar mi dinero y acabar con mi espíritu. En lugar de eso, habían despertado algo en mí que ni siquiera sabía que existía. Una determinación feroz de asegurar que se hiciera justicia, sin importar el costo. 3 meses después, me paré en los escalones del Tribunal Federal mientras Jorge Gutiérrez y Roberto Vega eran sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por múltiples cargos de asesinato, fraude y crimen organizado. 14 mujeres habían testificado contra ellos. 14 vidas que habían sido restauradas a la integridad porque me negué a ser la víctima número 15. Mientras me alejaba del tribunal, mi teléfono sonó. Era Marcus Rodríguez. «Carolina», dijo, «el FBI quiere ofrecerte una posición consultiva permanente, específicamente trabajando en casos que involucren fraude a personas mayores y explotación financiera». Miré hacia el cielo, pensando en mi padre y todas las lecciones que me había enseñado sobre defenderse por lo que es correcto. «Marcus», dije finalmente, «envíame la documentación. Parece que he encontrado mi verdadera vocación». Porque a veces, querido espectador, las victorias más grandes no vienen de evitar problemas, sino de pararse directamente en el camino del mal y negarse a moverse. Y a veces, la mujer que parece ser la víctima perfecta resulta ser la peor pesadilla del depredador. Jorge había tenido razón sobre una cosa. Yo era el objetivo perfecto para su operación. Perfecto porque era exactamente el tipo de mujer que se aseguraría de que pagara por cada crimen que había cometido. Gracias por escuchar mi historia. ¿Alguna vez has encontrado fuerza que no sabías que tenías enfrentando una traición? Comenta abajo y comparte tus pensamientos. La justicia, después de todo, siempre vale la pena luchar por ella.